Generalmente tomamos decisiones como las de este acto y su contenido de manera colectiva. Pero hoy me ocultaron que estaba fuera del programa. Me incluyeron un No puede ser. reconocimiento que no obstante ser de contrabando, les agradezco mucho. Compañeros, el año del centenario pasó ya. Me refiero al centenario de la fundación del Partido Comunista. En varios momentos de ese año hubo actos de distintas instituciones, de personalidades académicas y políticas, para dar a conocer, analizar y valorar aportaciones de los comunistas en la historia del siglo XX mexicano. Fue importante el acuerdo de la Presidencia de la República para que los restos de los camaradas Valentín Campas Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo fuesen trasladados al panteón de las personas ilustres de la nación. Tras las siglas PCM, hay miles de vidas consagradas a la lucha de la clase obrera, de mujeres y varones, de obreros y campesinos, de profesores, de creadores del arte y las ciencias sociales, militantes que con convicciones marxistas, con sabiduría de la vida, con ímpetu de jóvenes, con el valor y arrojo que da la conciencia de clase, actuaron por conquistar los derechos de los trabajadores, la democracia y la libertad política, por enriquecer la cultura popular y la independencia nacional, en la solidaridad internacionalista, por liquidar la explotación y la opresión, por la realización de las inmensas posibilidades del ser humano. Sus hechos y sus triunfos, y aún los descalabros del PCM, son parte notable y de lo mejor de la historia mexicana del siglo XX. El MCM sostiene la idea de que las luchas del Partido Comunista Mexicano, pese a limitaciones y a represiones, fueron influyentes en el curso de la vida social, cultural y política de buena parte del pasado siglo. El PCM dejó huella y dejó un legado de experiencias que son semillas para continuar y hacer germinar la lucha por el comunismo. Ese es nuestro esfuerzo actual. Recordamos con orgullo y sentido crítico. Por eso no nos encerramos en la nostalgia. Hoy, en el vértigo de contradicciones del capitalismo que unen al máximo desarrollo de ese sistema con el curso de su decadencia, vemos no solo un panorama de catástrofes, vemos también que hay posibilidades de que las propuestas y alternativas comunistas, a través de la lucha, de las luchas populares, ganen fuerza y avance para responder a necesidades de los pueblos y del planeta.
El PCM necesitó casi 15 años de esfuerzo para formarse y afirmarse en condiciones políticas adversas, lo cual resume el compañero Jaime Ornelas en un artículo recién publicado en Tribuna Comunista, en los números 410 y 411. Hoy, como MCM, intentamos acelerar el paso para contribuir al renacer de la lucha comunista, la cual será obra de las nuevas generaciones de comunistas. Nosotros contribuimos todavía y nuestra apuesta es a las nuevas generaciones y lo vemos y lo hacemos con seguridad y con optimismo. De eso damos cuenta hoy. Cuando iniciamos el MCM, nos trazamos dos objetivos inmediatos. Agrupar a comunistas dispersos, dispuestos a continuar la lucha y junto con eso, a trabajar por la actualización del pensamiento político comunista y sus propuestas. Desde finales, esta fue la circunstancia que vivimos, desde finales de los años 1970, el neoliberalismo significó grandes cambios en la forma de actuar y en el relanzamiento y expansión del capitalismo. Por su parte, el comunismo desde 1989 tuvo derrotas enormes, políticas e ideológicas. El fracaso del socialismo soviético y la desintegración de la URSS fue lo más impactante, no lo único. Otro hecho era que los comunistas no estaban organizados para ejercer una capacidad que cultivaron, su capacidad de análisis que requería el nuevo y muy complicado panorama. El desánimo cundió y dominó a miles de militantes de izquierda. Quedó un largo periodo vacío de reflexión colectiva, de forja de ideas, de alternativas propias frente al capitalismo. Casi 30 años. Reagrupar comunistas no ha sido fácil. Muchos querían que se reviviera el PCM, lo cual no era posible. Muchos otros quedaron en la dispersión, la falta de perspectivas y algunos hasta ganados por la actuación individualista o solamente añorando el pasado, sin ver nada claro del futuro. El resultado orgánico de nuestra propuesta de reagrupamiento es muy insuficiente. Seguimos siendo lo posible, seguiremos haciendo lo posible por la incorporación de antiguos militantes, pero ahora lo principal será el crecimiento de la nueva organización comunista con las nuevas generaciones. Esas son las que llevarán adelante nuestra causa y nuestras banderas. En el momento de la formación del MSM, lo que estaba al alcance era actuar en las coyunturas, apoyando la lucha por la derrota del autoritarismo del PRIAN y la oligarquía, apoyando al López Obradorismo,
sobre todo en sus campañas presidenciales, al mismo tiempo, tratando de ganar y ejercer independencia ideológica y política. Una necesidad vital dado ese vacío de muchos años de falta de discusión organizada fue actualizar, acopiar información de lo que estaba pasando en el mundo. Ya se mencionaba, 412 números cada semana, generalmente con abundante información, veraz y de buena calidad. Son cerca ya de 40,000 páginas que han chocado. No ha sido, la dificultad no está en hacerla, la dificultad está en llevarla e interesar a los lectores. Pero hemos chocado con la pérdida de hábitos básicos que los comunistas habían conquistado o habían forjado, como son leer y pensar mucho, definir bien la temática sin dispersarse, debatir argumentos y cumplir tareas. Parece el ABC, pero algo de eso se perdió para miles de militantes antiguos. Ganaron espacio los aspectos negativos de las nuevas formas de comunicación, estas que facilitan el intercambio de frases, pero que nos ponen siempre en el riesgo de lo superficial y chabacano. De ahí se desprende una tarea pendiente de saber usar y aprovechar los aspectos positivos que dan esos nuevos medios de comunicación, en particular para comunicarse con la nueva generación. Tribuna Comunista ha ayudado a la información. Ya existen espacios de discusión y se avanza en las elaboraciones de propuestas políticas colectivas. En Tribuna tenemos numerosos, si me preguntan cuántos, digo incontables, artículos de análisis de destacados luchadores sociales de nuestro país y de otros. La elaboración cada semana del artículo editorial implica un proceso de discusión para expresar una opinión no de la redacción de Tribuna, sino del colectivo más próximo a la redacción. Los análisis colectivos, las que fijan posiciones, también son abundantes y han sido oportunos. Varios proyectos están procesándose más lentamente de lo necesario. Como ejemplo de documentos de análisis colectivo del último periodo, menciono un texto de decenas que hay, el que titulamos La Cuarta Transformación, Balance y Perspectivas. Lo publicamos en agosto de este año. Es extenso, creo que son 17 páginas. Es un esfuerzo de análisis, si no exhaustivo, sí multilateral, multifacético,
destacando en ello la posición de la izquierda comunista frente a esta problemática nueva y promisoria que ha ocurrido en nuestro país. Ese documento comienza valorando lo que ha sido el movimiento de regeneración nacional, Morena, y la Cuarta Transformación como proyecto de gobierno. Esto representa el triunfo político más importante de las sociedades, de la lucha contra el autoritarismo, la desigualdad y la injusticia social. Una victoria sobre el esquema tradicional de partidos políticos y un no tajante a la corrupción en el gobierno y en la vida pública del país. Ya me perdí. En retrospectiva, podemos afirmar que el corolario de las 4 décadas ha resultado además de un intenso camino de lucha política, un innegable paso adelante en el proceso de democratización de la sociedad mexicana. Como proyecto de ejercicio de gobierno, la 4T, más allá del discurso oficial, presenta también algunos rasgos que necesariamente deben ser señalados. Por ejemplo, existe una negativa gubernamental a tocar directamente las fuentes del gran capital. Los megaproyectos que se impulsan en contradicción con algunos postulados de campaña. Se proclamaba en campaña el uso de energías limpias, el respeto a las decisiones comunitarias, el respeto al Estado de Derecho, etcétera. Y mucho de esto va quedando hecho a un lado. Se descalifica a rajatabla a grupos y organizaciones de la sociedad civil. Hay cierto freno a programas de democratización social. El protagonismo de AMLO como presidente de la República ha inhibido la formación de nuevos liderazgos institucionales. Hay falta de claridad y rumbo en el ejercicio de algunos programas del gobierno federal. Al respecto, si se trata de una modificación de la estructura de las relaciones entre el Estado y la sociedad, se imponen 4 temas. 1, la modificación profunda de la relación Estado-clases populares. Este es el ámbito en el que la 4T más ha avanzado al transferir importantes cantidades de recursos a los sectores más pobres. Paradójicamente, el presidente se niega a considerar la posibilidad de establecer un ingreso básico universal. 2, el cambio en las relaciones entre capital, burguesía y Estado. Ello supone de entrada una reforma fiscal progresiva. El presidente se ha negado sistemáticamente a impulsar una reforma fiscal progresiva, pero no habrá una modificación clara de la relación Estado-burguesía mientras este renglón no se atienda. 3, la democratización
en todos los ámbitos de la sociedad. Ha habido un avance en el ámbito de la democracia sindical como resultado de las negociaciones para el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Pero el gobierno de AMLO no ha presentado ninguna propuesta de reforma ni en el terreno electoral ni en ningún otro en el espacio de lucha por la democratización, por continuar. 4. El cambio en la relación Estado. El gobierno ha roto con las mediaciones corruptas que en muchos ámbitos mediaban entre los recursos estatales y los beneficiarios. Pero su alternativa ha significado un corte a rajatabla con las diferentes organizaciones, colocando al ciudadano frente al Estado de modo individual. Es una política que desorganiza y desempodera a la sociedad. Termino aquí las referencias a este documento. Lo di como ejemplo para citar que hay otros documentos colectivos y otros puestos de discusión. Estamos en ese proceso sobre muy distintas materias. Por ejemplo, un documento extenso también sobre la pandemia y la crisis, sobre la estrategia y la táctica anticapitalista actual. Ya tenemos un proyecto de declaración de principios, una propuesta de formas de organización distintas a aquellas que ejercimos mucho tiempo. Por ejemplo, en lugar de verticalismo, horizontalidad, igualdad, descentralización. Nos parece adecuado hoy. Cuando haga falta otra forma, cambiamos. Pero hoy lo que puede resultar bien es este desarrollo horizontal en mucho autogestionado. Tenemos ya proyectos de 15 de las 52 tesis políticas del MCM, entre ellas algunas importantes: el antropoceno, el nuevo sindicalismo, el sistema de justicia, la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Otros no los tenemos todavía, pero nos surgen. Y como estamos en un paso acelerado, debemos tenerlos pronto. Por ejemplo, un documento que tome en cuenta la experiencia ya vivida por el MCM de política de alianzas. Tenemos diversidad de relaciones con muchos grupos, pero falta elaborar una política de alianzas. Y pensamos que este tipo de elaboraciones son útiles al MCM, pero deben servir a todas las fuerzas de izquierda. Necesitamos un documento ya sobre las elecciones desde el 2001. A mí me parece, por ejemplo, que debemos participar con el objetivo principal de difusión de posiciones propias y de establecer contactos organizativos. Si surgen, no debemos diseñar posibles candidatos reales, no de relleno. Nos hace falta y estamos por iniciar una discusión sobre la plataforma programática y sobre la política con la juventud y otras. Necesitamos nuevas formas de elaboración que nos lleven a hacer propuestas.
aterrizarlas. Por ejemplo, acerca de temas tan importantes, decisivos para la historia de México en el nuevo siglo, en el siglo XXI, como la renovación y democratización del régimen político, como el de una nueva constitución. Necesitamos aterrizar también, encontrar de modo diferente que la teoría económica le tome la mano en firme, inmediatos, no reivindicativos locales, sino de índole general de la nación, a partir, no en abstracto, sino de las estructuras existentes para apoyar la lucha por los cambios. En el último número de Tribuna Comunista, publicamos una propuesta que puso a discusión el compañero Eduardo Romero. Me parece que es útil en cuanto a esta forma de abordar los temas de lucha por una nueva política económica. En, en esta fecha de celebración de un aniversario de la fundación del PCM, nuevamente proclamamos, ya basta, es ya hora de cambios verdaderos, más allá de lo que procura la 4T. En este sentido, no perder de vista que ha sido un avance y una posibilidad de grandes transformaciones, pero también corre riesgos. No tanto el golpe de Estado, no tanto golpes de mano de la extrema derecha desarmada y sin propuesta, sino el riesgo más serio es que la 4T pueda quedar solo en una serie de reformas que al final de cuentas sean un saneamiento del capitalismo para garantizarle una etapa de estabilidad y continuidad, para continuar la explotación oligárquica y su dominio. Este riesgo no está a la vista de todos, pero existe y se puede evitar con la elevación de la lucha independiente de los trabajadores. Ese es el centro del asunto. No lo que pasa en Palacio Nacional, lo que podemos hacer en los otros ámbitos de la sociedad. Es hora, compañeros, de un nuevo proyecto comunista que ayude a desplazar la política de la 4T hacia la izquierda, con propuestas de solución a los problemas de hoy que tengan sentido anticapitalista, democrático y popular. Sirva este aniversario de la fundación del PCM para abrir una etapa de nuevas y ambiciosas metas de los comunistas y de la izquierda anticapitalista. Para ello nos lanzamos con todo y tenemos un cuerpo de militantes destacados, virtuosos, capaces, entregados. Lamentablemente, no muy extenso, pero puede crecer rápidamente. No menciono aquí nombres porque omitiría seguramente a algunos, pero los tengo en la lengua. A ello nos lanzamos
a esa nueva etapa y llamamos a los militantes del MCM a desplegar su actividad. Y llamamos a los simpatizantes y amigos a incorporarse a la lucha organizada en el MCM. Y llamamos a centenares de estudiosos y académicos de izquierda a volcarse en movimiento social, en la lucha por cambios de fondo. Gran parte y lo mejor de la historia de México en el nuevo siglo. Muchas gracias, compañeros. Bravo. Terminé. Muchas gracias, camarada Leonel.